Algunos no le aumentó nada. Algunos no le aumentó nada. Porque esperan que en marzo, Claro. las paritarias para marzo, a ver cuánto te aumenta. Entonces ahí ya A los perdés el empleados 45% del sueldo, de movida, de arranque nomás. Por lo menos de poder adquisitivo. ¿Y quieren ir a una de terror? Sí. ¿Quieren ir a...? A ver. Vamos a ver... Hitchcock. Sí, el Museo de Cera. A ver. La película, Museo de Cera. It. Sí. O sea, una de terror. ¿En serio? La inflación anual fue de 252,2%. O sea, entre enero y enero, 252,2%. Ahora fíjense, traje estos 4 rubros anualizados para más o menos ver lo que pasó en un año. Los combustibles, sobre todo por los últimos incrementos, subieron 323%. Los medicamentos, o sea, los remedios, 326. Comparen todo con el 252 de la inflación anual. Estamos hablando casi de 100 puntos más en estos rubros. Las carnes, 330, pese a que en enero es de lo que menos subió. 330 la carne. En un año. En el año. Y el azúcar, 339. Sí, a ver, yo tengo un amigo que vende autos. Y siempre hablamos de los precios de los autos, ¿no? Un auto 0 kilómetros, más o menos, no muy de lujo, vale hoy 15 millones, 20 millones de pesos. Sí, tranquilamente. $15.000 más o menos. Bueno, y me dice él, yo recomiendo, Gustavo, que no compren porque aumentó un montón. Y yo digo, pero ¿por qué aumentó si siempre se regían ustedes, se guiaban por el dólar blue? Y el blue hoy está 100 pesos más barato que cuando estaba Alberto Fernández en octubre. ¿Qué se rige por el oficial? Por la devaluación, claro. Siempre hay un tema, Siempre tienen un tema, siempre. No, siempre. lo que estaba mal... les conviene ese ritmo. Lo que estaba mal era lo del blue. Antes cuando lo de ahora. Antes cuando el oficial estaba a 3.50, cuando estaba a 3.50 y aumentaba el blue, se disparaba el blue, te dije, no, hay que aumentarlo porque el blue. Ahora que el blue está a 1.100, está 100 pesos menos que en octubre, o sea, estamos viendo que la inflación de octubre a hoy aumentó un 80%. Sin embargo, el auto duplicó su precio. Es que lo duplicó contra un valor que no existía. O sea, a veces, Siempre tiene un tema. pero esto es para toda la economía. Y lo dijo Gabriel Rubinstein, el viceministro de Sergio Massa, cuando dejó el gobierno. Cuando ya había asumido Milei. El dólar a 350, 400, 500 no existía. Bueno. No existe, pero no existía. Pero nunca existió. No existía para las automotrices. Pero correcto. Existía, no existía para las automotrices. Bien, fenómeno. Ahora que me contás. Para nosotros tampoco. Pero ahora me contás el dólar oficial. Si antes me contabas el blue. Si antes me contabas el blue y por eso me inventabas el auto. El auto, el que no lo compra, no lo compra y se terminó, anda caminando. O sea, no es algo de necesidad como la carne. No, pero en el resto de la economía pasó lo mismo. Pero pasa lo mismo. Materiales para la construcción. El tipo te dice, no compres el auto. Y vende él. Porque es un disparate. No es momento para comprar un auto. Y ni hablar, perdón, y si estamos hablando de 0 kilómetros, ni hablar lo que tardan en darte el auto. No, y aparte... Porque no hay. No hay. Vos decís, che, no compro ahora está un poquito mejor en algunos modelos. A ver, pero no menos de 3 meses. No menos de 3 meses. Compro usado. Aumentó igual también el doble. Sí. A ver, ¿vos te acordás de una camioneta? Sí, se valorizaron. Total. Que lo hablamos el año pasado en su momento. Las 4x4, que en la Argentina se produce mucha 4x4. Sí. En todos lados. En Córdoba, en Rosario, en Zárate, se producen de las mejores 4x4 del mundo. El año pasado podías estar en una lista de un año. Podías estar un año, para comprarte una... Bueno, no quiero dar un modelo porque la verdad que puede ser cualquiera. Pero sobre todo una que es la más importante, la que más se vende. De hecho, el año pasado era el auto que más se vendía en la Argentina. Sí. Bueno, este año, en 2-3 meses tenés la camioneta. Está bien, pero yo te di el ejemplo del auto, porque vos empezaste a hablar de precios, que aumentaron un 300%, mucho más que la inflación. Y a veces uno no entiende por qué aumenta tanto. Porque si la inflación es el de 257, ponele, o 260 anual, ¿por qué la carne sube 330? Bueno, ahí ayer criticábamos a Cristina Fernández de Kirchner por su carta, por su concepto técnico de decir la emisión, el déficit fiscal
no produce inflación, ¿no? Un concepto técnicamente errado y que demuestra que el kirchnerismo, por lo menos Cristina Fernández de Kirchner, no evolucionó en su pensamiento. Ahora, del otro lado, también digamos que el tema monetario no es la única causa en la Argentina de la inflación. El que cree que es una cuestión fiscal, monetaria, exclusivamente, Está bien. está equivocado. Entonces no me digas que aumenta porque sube el blue. Porque cuando el blue subía todos los días y se disparaba, vos ibas a ver precios en la góndola. Era la referencia. No, pasa que aumentó el blue, ¿viste? Aumentó el blue, Gustavo, ¿qué querés que haga? Sí. Es que Gustavo- Ahora que el blue no aumenta, aumentan los precios igual, se disparan, y yo creo que no van a vender, ¿eh? Es que la verdad que el año pasado muchos precios aumentaban porque aumentaba el blue, Sí. y este año muchos precios aumentaron Por la porque inflación. por la devaluación. La devaluación, claro. Y las dos cuestiones son reales. ¿Cuál es el tema de fondo? Que no tenés una estructura de precios seria como para que la referencia sea otra cosa que la especulación. Sí. Yo ayer Porque fui ahí lo que tenés es fui a un comprar shock especulativo. comida a un restaurante ayer. Comida en un restaurante a las 2, 3 de la tarde. Que estaba siempre lleno, había una mesa sola. Ujú. La gente se fija ya. Sí, claro. Claro. La gente se fija. Y sí. Quizá vas a comer a la noche un jueves, un viernes, un sábado, elegís un día a la semana. Antes por ahí te fijabas menos, ibas a comer al mediodía, después ibas a comer a la tarde, ibas a tomar un café. Claro. Pero ibas a tomar un café a cualquier lado, cualquier esquina. Un café, una media luna, ¿y cuánto sale? Bueno, a ¿Te mí me tocó puedo perder dar un ejemplo? té, Sí. 2 lucas. Vos decís, ¿cómo Un puede té. ser un té 2 lucas? Es un saquito que debe El salir 200 Te- pesos y te agua doy caliente. un ejemplo, Mm. Gustavo, que es por qué más que nunca ahora tenés que mirar precio y elegir el local, como vos señalás. Estación del tren en La Croce. Sí. Vos tenés un puestito que podés tomarte un café con 2 medialunas, 1.300 pesos. Esos puestitos que vos o te lo llevas de paso o te sentás en la barra y te lo tomás. ¿Está bien? En el centro del hall. A 10 metros tenés la cafetería con mesas, te atiende una moza, 2 medias lunas con un café, 2.800 pesos. O sea, en el mismo ecosistema, en el mismo lugar, Sí, sí. está bien que son el que tiene el barcito dentro del hall de ahí del tren, paga más caro, tiene costos más altos que el que tiene el puesto donde vos te sentás y te sirven en la barra. Ujú. Pero fíjate la diferencia que estamos hablando, más del doble Sí, sí. por el mismo café y las mismas 2 medias lunas en un término de 10 pasos que das entre Totalmente. uno y otro. En esa economía Mm. te das cuenta quién se sienta en la barra a tomarse el café con la media luna y desayunar para laburar todo el día acá en la ciudad Y quién pasa largo. y el que se sienta capaz en el bar y que se queda un poquito más de tiempo. Te doy ese gráfico de una economía en donde un sector de la población, y hay otra que directamente ni compra, directamente ni a Sí, 1.300 pesos Sí, sí. el café con 2 medias lunas. Pero para que se entienda en qué nivel de brecha entre los que menos tienen y los que todavía tienen espalda para bancar los aumentos estamos. Ahora, A ver, mirá, pero mirá, perdón. fíjate este dato, volvemos a la inflación, a la planilla publicada ayer. Son los datos de enero, reiteramos, 20,6 la inflación. ¿Ustedes se acuerdan siempre cuál era el rubro estacional que aumentaba todos los eneros? Entre otros. Sí, gastronomía y hoteles. Y hoteles. ¿Por qué? Ujú. Por las vacaciones. Claro, Claro. Obviamente, sube la demanda, suben los precios. exacto. ¿Mm? ¿Qué pasó en enero con el rubro restaurantes y hoteles? 20,6 el general. ¿Saben cuánto subió restaurantes y hoteles? 19,4. Menos que el promedio. O sea, menos que el promedio. ¿Esto qué te marca? Que había unos precios en restaurantes y hoteles que por lo menos se mantuvieron o aumentaron lo que aumentó la inflación, no más. Y porque si no, no tienen gente. Ahora, fíjate, es recesión. Eso es recesión. Sí. Ahora, fíjate, a mí me gusta cuando sale el informe del INDEC, revisar los productos por producto. ¿Viste? Hacer un desagregado producto por producto y hacer el ranking. Lo que más subió es el polvo para flan 71,3%. Que vos decís, polvo para flan, ¿podés evitarlo? Total. Tranquilamente lo podés evitar. ¿Cuánto aumentó? 71,3%.
El polvo para flan, ¿por qué? No tengo idea. No, pero ¿Qué eso los- tiene una explicación. Espera, algo cortito del polvo para flan. 70 y pico. Pero ¿sabés por qué es eso? Hoy un postrecito, Sí. pensemos en las familias, porque si no, no estamos y entendiendo el contexto. La gente que hace, ¿no? Si vos le tenés que dar a tu pibe un postrecito, Ujú. antes que hacías, comprabas en el súper 1.000 pesos, Sí, 1.200 pesos, sale ahora un potecito. ¿Cuál es la alternativa? Irte a otras variantes para darle el mismo producto. ¿Qué Sí. haces? El polvo para flan. Y- Pero aumentó por la demanda Ah, también. bueno, entonces no. Está bien, Entonces, bueno, pero Pero, te pero quiero eso, decir- eso también, Mariana, es aprovecharse de Y la claro. gente. Pero claro que es aprovechamiento. Aprovecharse Pero de la mira gente. esto que. ¿Por qué vas a aumentar el polvo para flan en 70? Porque bueno. te lo empiezan a comprar. ¿Pero Ahí- a dónde iba? ahí es Pará, cuando déjame, te déjame digo- que termino con esto. Digo, el polvo para flan 71,3%. En definitiva, es algo de lo que podés prescindir. Más, menos, le tenés que dar a los chicos, pero podés prescindir. El café molido es lo segundo que más aumentó, 70,5%. ¿Podés prescindir del café? Sí, podés prescindir del café. Ahora, ¿sabés qué es lo tercero que más subió? A ver. 65,3%. Los pañales descartables. Oh, Y ahí eso no duro. podés prescindir de los pañales descartables si tenés un bebé. Eso duro. 65,3% el paquete de 10 unidades. Y tiene Costaba explicación, pero tiene 1.627 y ahora cuesta 2.691. Pero tiene explicación del por qué se aumenta un 65 en el mes. No, ahí tenés el shock especulativo, Bueno. ¿no? Y lo que mencionábamos antes. Ojo que en la Argentina, antes se lo decíamos a Alberto Fernández de un lado, del lado fiscal. Ahora se lo decimos al gobierno de Javier Milei desde el otro lado. Ojo que en la Argentina la inflación es multicausal. En este caso, en lo que vos decís, hay un shock especulativo. No me gusta la gente que, Y se, grandes que se empresas, aprovecha, ¿eh? que se aprovecha de las sí, necesidades. A mí Crecieron me mucho las consta- segundas marcas con todo esto. Sí. Porque uno va a Bueno, si buscar nunca deja- nunca la dejaron de alternativa estar, más ¿eh? barata. Sí. Sí. A ver, La tercera, yo en realidad veo... A mí me molesta que siempre le encuentran la excusa justa. Sí, sí. Y sí. Porque siempre me dijeron que el Blue, no, el Blue está muy difícil. No, se disparó el Blue, Gustavo. Ah, bueno, los repuestos del auto, no, pues se disparó el Blue. Mira. Ok, bueno, ahora que el Blue está quieto, está más barato que antes, sigo Un aumentando. comerciante me decía, y de Cámara de Comerciantes Pymes, me cubro porque no sé cuánto voy a pagar el reponer el producto. Yo te vendo esta Sí. botella, vos, Gus. Entonces te la vendo a 100 pesos. Sí. Reponer este producto, no sé cuánto me va a costar, Sí. entonces por si las dudas y por especulación y por incertidumbre, Ujú. le puse un Pará, poco yo- más de lo que es mi ganancia. Yo soy comerciante, Mariana, nací adentro de una panadería. Viví en el negocio hasta 12 años. Tenía 12 años y vivíamos adentro de la panadería. Después tuvimos una casa y trabajamos en el comercio hasta los 30 años. Si te aumentan las tarifas, ahí aumentan los precios. Ahora, aprovecharse no. Está Javier Milei. Vamos a hablar un poquito con el presidente de la Nación. Presidente, ¿cómo va? Buen día. ¿Se escucha? Estamos con el presidente Javier Milei, arrancando una nota a las 10:30 de la mañana, en este día 15 de febrero, con muchos temas para tratar con él. Cuando lo tengamos, me decís y lo tenés, ¿sí? Javier, ¿qué tal, presidente? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Gustavo. Un gusto enorme hablar contigo. Un placer. Buen día para vos. Bueno, a ver, arranco por lo que estábamos hablando, que es el tema precios, ¿sí? Yo soy comerciante de toda la vida, le decía recién a mis compañeros, hasta los 30 años tuve un negocio, nacía dentro de un comercio y hasta los 30 casi que vivía ahí. Y bueno, cuando te aumentan las tarifas tenés que aumentar los precios. Pero veo aumento, no sé, del 70% en el café, del 65% en pañales, del 70 y pico del polvo para hacer flan. Cuando la inflación es del 20 o el 25 en el mes de diciembre. Primero, ¿qué opinás de la inflación, del 25 primero, del 20 ahora? ¿Y cuándo crees que vamos a poder llegar a un dígito que sería lo más normal, digamos, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es la situación inicial Sí. bajo la cual nosotros asumimos. Sí. Nosotros, en la primera semana de diciembre, se observaba precios creciendo a un ritmo de un 1% diario, es decir, que eso es, en el compuesto anual es 3.700 anual. Sí. De hecho, en la segunda semana había acelerado hasta el 7.500%. Ujú. Es más, nosotros cuando la tercera semana ya
acumulaba en esas 3 semanas 30%. Yo había señalado que si nosotros lográbamos que cerrara diciembre en 30 era un muy buen número porque implicaba que la cuarta semana no había más suba de precios. Y de hecho hubo una corrección de esa suba que hizo un escalón hacia abajo y terminó en 25%. Eso además dejó un arrastre estadístico de por lo menos 6 puntos porcentuales, al menos en la estimación del INDEC, y el mes de enero, que es un mes complicado por el tema de la estacionalidad de las vacaciones y que suele tener un salto los precios, 25 hubiera sido un buen número, dio 5 puntos abajo, o sea, estamos en 20, y si quitas el arrastre estadístico, la tasa de inflación en el mes estuvo viajando a menos del 15%. Es decir, que hay un claro descenso de la tasa de inflación. Si vos lo mirás en mayorista en diciembre dio 54%, eso anualizado, eso te da, básicamente, te da cerca de 17.000%. Sí. Es decir, a ese ritmo es como venía viajando la inflación. Sí. Nosotros para frenar eso, básicamente lo que tenías que frenar era la emisión monetaria. Los dos canales que estaban disparando fuertemente la emisión monetaria era el déficit fiscal, que estaba en torno a 5 puntos del PBI, y lo que se llama el déficit cuasi fiscal, que es el del Banco Central, que eran 10 puntos del PBI adicional. Y eso era lo que básicamente estaba generando el crecimiento de la cantidad de dinero, o sea, con lo cual se te disparaban los precios, es decir, la inflación. Sí. En ese sentido, nosotros hicimos un programa ortodoxo muy duro, empezamos a hacer recortes de gasto público, permitimos la licuación de partidas, y eso hizo que nosotros esperábamos que alcanzáramos el equilibrio primario en enero y el financiero en marzo, y ya lo logramos el déficit cero en el mes de enero. Y en el Banco Central hemos generado todo un proceso de limpieza del Banco Central, que esto es muy interesante, porque vos fíjate esto, la cantidad de dinero no se movió. Ahora, nosotros compramos 7.000 millones de dólares desde que estamos en la función. Sí. Pensá que nos dejaron 11.000 millones de dólares negativo en términos netos, ¿no? Sí. O sea, que lo cual estamos haciendo una fuerte recomposición de reservas. Pero también tenemos un problema de los pasivos remunerados del Banco Central, que nos genera una emisión endógena. A pesar de tener esos dos factores de expansión de la cantidad de dinero, Sí. hemos contraído por fisco y por el BOPREAL, hace que la cantidad de dinero no se mueva. Entonces, vos hoy tenés clavada la base monetaria en 8.000 millones de dólares y tenemos que acumulamos 7.000 millones de dólares de reserva. Quiere decir que al tipo de cambio de mercado estamos un 87,5% de poder dolarizar, para que te des una idea. Es decir, si nosotros termináramos de limpiar los pasivos financieros del Banco Central y hiciéramos la reforma del sistema financiero fuera instantánea, vos ya podrías dolarizar. Como esos procesos de reforma del sistema financiero no es instantáneo, bueno, entonces va a demandar más tiempo. Y una de las cosas que estuvo pasando, fíjate que en algún momento tuvo un salto el dólar y sin embargo ahora de vuelta volvió a niveles de 1.100. Sí. Bueno, y es más, hoy te están faltando pesos. Hoy entonces esto quiere decir que no solo que se te desinfla el tipo de cambio, sino que además tarde o temprano vas a ver que empezamos a derrotar la inflación. Y de hecho está pasando, porque la tasa de inflación está cada vez más baja. Por ejemplo, hoy vos vas a tener los precios mayoristas. Sí. ¿Me comprendés? Sí. Y vendés del 54% que tuviste, si te vas a un nivel del 20%, significa que recortaste la tasa de inflación en 2/3. O sea, con lo cual el laburo que se está haciendo es furioso, y nosotros no vamos a cambiar esta metodología, ¿no? Sí. Es decir, no se negocia el déficit cero, no se negocia el saneamiento del Banco Central, y a la postre, cuando terminamos de limpiar el Banco Central, vamos a liberar el mercado de cambios. Que dicho sea de paso, todos los días hacemos nuevas liberaciones, ¿no? O sea, todos los días se levanta alguna nueva restricción, y a pesar de eso, el Banco Central sigue comprando dólares. O sea, eso yo te lo entiendo. Menos gasto, menos emisión, déficit cero, te responden los mercados, compraron 7.000 millones de dólares. Todo eso en la economía del país, a vos, por supuesto, te responde. A la gente, cuando le llega, porque, por supuesto, quien está escuchando la radio ve
que le sube el combustible, el peaje, la carne, la luz, el subte y por supuesto la inflación le quita el dinero del bolsillo. Hoy está negociando paritarias para marzo, pero está 40 y pico de % abajo. ¿Cuándo crees que le va a servir al pueblo que nos está escuchando? Cuando la inflación te quita el dinero tuyo, Sí. porque la inflación es un robo, es porque antes vos emitiste dinero. Sí. Ahora, el efecto entre que vos emitís dinero y eso se ve en precios tarda 18 meses. 18 Si meses. te está faltando, claro, si te está faltando plata, buscá 18 meses atrás, estaba Massa en el gobierno, no estaba yo, Sí, sí. estaba el kirchnerismo, no estaba yo. Es decir, toda esta pérdida del poder adquisitivo del dinero no es culpa mía. Es decir, es fruto del descalabro monetario que causó el gobierno anterior. O sea, yo lo que vine es a corregirlo. O sea, yo podría haber agarrado y seguir con las mismas políticas que estaba aplicando el gobierno anterior, o las que se quiere Cristina Fernández de Kirchner, y en este momento estaríamos en una hiperinflación con 95% de pobres y con una caída del PBI de 20%. Bueno, digo, ok. Ajá. O sea, ese era el escenario alternativo. Sí, Bueno, había un dólar de mentira. Sí. ok, porque dice, no, vos devaluaste. No devalué. Es decir, el dólar fue al valor de mercado. Claro. En un momento de la respuesta anterior me dijiste, estamos en un 87.5 de chance de dolarizar. ¿Dolarizar cuándo? Porque en un momento era un tema tuyo de campaña que la gente le gustó y te votó. Me acuerdo que una vez nos dijiste acá que el que ganaba $1.000.000 iba a ganar $1.000, más o menos por ahí. ¿Dolarizar en qué momento? ¿Y más o menos ahí es esa cifra? A ver, el tema es el siguiente. Siempre es al dólar de mercado la dolarización. Sí. O sea, entonces, digo, una vez que vos limpiaste todo el balance del Banco Central y liberaste el mercado, ahí te va a dar cuál es el precio. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con cuando vos dolarizas, te quedás sin política monetaria. Por lo tanto, vos tenés que adaptar el sistema financiero para un contexto donde vos no tenés prestamista de última instancia. Sí. Y eso demanda un tiempo, eso es lo que demanda más tiempo. Entonces, si nosotros terminamos de limpiar el balance del Banco Central, después arrancamos con la reforma financiera y ese proceso termina con la dolarización. ¿Más o menos cuándo crees? Que dicho sea, no, bueno, eso depende, porque depende de cuándo terminamos de limpiar el balance del Banco Central. Sí. Y eso involucra decisiones de los individuos, porque todas las operaciones que hacemos nosotros son operaciones a mercado, es decir, son voluntarias. No es que, digamos, o sea, yo, digamos, las determino unilateralmente. Es un proceso de mercado. En el proceso de mercado están los individuos eligiendo. Entonces, o sea, o sea, qué sé yo, el fondo cree que terminamos a este ritmo de limpiar el balance del Banco Central a mitad de año. Ok. Después tenés que empezar a hacer la reforma financiera. Te pregunto por algo que está en estos momentos como tema central en los canales de noticias, que es la firma de 10 legisladores radicales que te denuncian penalmente porque los trataste de coimeros. Si pones un poco los canales te vas a dar cuenta que es la noticia que surge ahora. ¿Qué tenés para contestarles? Bueno, digamos, ellos sabrán por qué se sienten aludidos, qué sé yo. Presidente, buen día. Soy Mariana Contartesi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariana? En algún punto, ayer en la carta de Cristina Kirchner extensa, y sé que ha respondido algunas cosas al respecto, hay un punto que me llamó la atención y que me gustaría tener su opinión. Ella en el punto 3 de las conclusiones habla de la legitimidad de origen que da el voto popular, que no debe hacerle perder de vista al actual mandatario la legitimidad del ejercicio en la gestión de gobierno. Y habla de que los gobiernos que ingresaron en distintas etapas, que se insuflaron de aires fundacionales, no pudieron terminar sus mandatos, cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan. Como una especie de paralelismo, mirando un poco a la historia, a el gobierno de la Alianza del 2001. ¿Qué le responde? Mire, a mí me votaron para bajar la inflación, para que la economía vuelva a crecer y para que terminemos con la inseguridad. Y en eso nosotros estamos trabajando de modo implacable.
Después, digamos, yo estoy haciendo lo que el manual dice que funciona. O sea, a diferencia de la señora Cristina Fernández de Kirchner, que usa un manual que no funciona, donde, por ejemplo, niega la naturaleza monetaria de la inflación y no se da cuenta que desde que salimos de la convertibilidad, en el primer tramo del kirchnerismo la inflación fue 9% promedio, en el segundo fue 20%, después fue 30%, con Macri 40%. En el caso de Alberto, que generó 4 años 1000% de inflación, 250%. ¿No estamos viendo, digamos, la tendencia que está teniendo la inflación? Bueno, es decir, que sigan negando la naturaleza monetaria de la inflación. Bueno, yo estoy haciendo lo que dice el manual. O sea, la única forma de cortar con la inflación es cortar la emisión monetaria. Bueno, nosotros lo estamos haciendo. Después, o sea, digo, después la vida pasan un montón de cosas y los resultados a veces llegan más tarde o más temprano. O sea, pero nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Es la primera vez en la historia argentina que se hace lo que hay que hacer. ¿Cuán cerca se está de un acuerdo o está cerca de un acuerdo con el PRO, si es solo en el ámbito parlamentario o también puede ser en el ámbito del Ejecutivo? No le digo un cogobierno, pero digo, ¿cuánto hay de un acuerdo político? Eso, el cogobierno es una tontería inventada por periodistas operadores que responden a intereses de algún político que les pone caja. Punto. Ahora, digamos, ahora vamos a hablar en serio. Hablar en serio la realidad es que desde que yo entré en la política, y casi que lo decía desde antes también, siempre dije que la política le debía a la sociedad argentina un ordenamiento en términos ideológicos, donde los que defienden las libertades individuales están de un lado y los colectivistas del otro. Es decir, los colectivistas, los que les gusta el Estado presente, bueno, los que les gustan los consensos del choreo, del otro lado, listo. Bien, en ese contexto, yo creo que lo que pasó con la ley base fue fenomenal. Terminó ordenando el espectro político. ¿Quiénes están del lado de la ciudad de la libertad? ¿Quiénes están del lado de los que quieren vivir del Estado a expensas de los argentinos de bien? Bueno, en ese contexto, en la Cámara de Diputados, el bloque del PRO, digamos, trabajó de una manera muy coincidente con nuestro bloque. Por lo tanto, casi en orden espontáneo se acomodaron las fichas. Bueno, yo creo que eso hace que haya una posición de que con el paso del tiempo los dos espacios vayan a una convergencia. Pero tengo que entender en sus palabras que presentó la ley bases para que se cayera en el Congreso. O sea, nunca hubo una intención de que fuera aprobada. No, la ley base, digamos, tenía dos cosas. Por un lado, servía para hacer reformas estructurales para que cuando una vez se agoten los efectos del rebote económico y la expansión y el crecimiento vinculado a una economía que tiene baja capitalización, Argentina pudiera crecer fuertemente. Es decir, el objetivo de la ley bases era de largo plazo, donde básicamente implicaba, junto al decreto de necesidad de urgencia, que Argentina escalara en términos de libertad económica 90 puestos. Es decir, que Argentina pasara a tener unos niveles de libertad económica en torno a los que tiene Francia o Alemania. En ese contexto, Argentina en 20 años se parecería a Alemania o a Francia. ¿Sí? Sí. Bueno, digamos, muchos diputados prefirieron ponderar sus negocios personales por sobre los intereses de los argentinos y empezaron a usar la ley. Frente a esa situación, yo prefiero que no haya ley a que haya una mala ley. Entonces, en ese contexto, yo pedí que levanten la ley y todos los que votaron en contra quedaron en evidencia, porque muchos de ellos, digamos, que se mostraban como partidarios del cambio. Sucede que, en realidad, hablan del cambio, pero lo más importante es que la de ellos no se toque, ¿no? O sea, que se mantengan sus privilegios de casta. O sea, no lo considerás una derrota. Yo te escuché el sábado a la mañana, cuando estabas allá. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo considero un triunfo rotundo. Los dejé en evidencia.
Si yo te hubiera dicho Sí. que a 2 meses de asumir hubiera encontrado la forma de hacer de generar el ordenamiento ideológico en la Argentina, Ujú. vos que me hubiera dicho, ¿dónde firmo? Bueno, nosotros lo logramos con esto, digamos, donde mucha gente dejó los dedos sucios. Ajá. Sí, nosotros decíamos, ¿qué dirá el presidente después de lo que ha pasado en el Congreso, después de tanta lucha, tanta pelea, tanto debate? Y lo consideraste todo lo contrario. Pensábamos que era derrota, pero para vos fue una victoria. ¿Cómo están las relaciones con los gobernadores? Sobre todo. Sí, Es que es sí. es que es el auténtico, no lo ven. Siguen pensando con la lógica primate del círculo rojo de que piensan todas las movidas de un solo tiro. Y nosotros pensamos en términos dinámicos, o sea, en términos de juegos dinámicos y con incertidumbre, con árboles decisorios, y que resolvemos vía backpropagation. Entonces, digo, nosotros a cada posible escenario tenemos distintos cursos de acción. Sí. Y así es como trabajamos nosotros. Entonces, digo, ¿quiénes son los que están ahora pidiendo la toalla? ¿Nosotros o los gobernadores? ¿Cómo está la relación son con los los que están gobernadores? Sobre pidiendo- todo con estas provincias tan importantes, ¿no? Yarlora, Cornejo, Puyaro, hablar de Mendoza, de Santa Fe, de Córdoba. ¿Cómo está la relación con ellos y con las provincias? La relación que tiene que haber entre nación y provincias. Bien, porque hay cierta distancia. Ayer, por ejemplo, volvió a hablar Kicillof, que se entiende que él por ahí es la cabeza ya de la oposición, pero con Puyaro, con Cornejo, había una relación más cercana antes. No, No. es igual que ahora. Ok. Con la diferencia es que, digamos, o sea, la política de déficit cero es política de déficit cero, hay que ajustar y el ajuste, digamos, o sea, mientras que las provincias tienen que hacer un ajuste de un punto del PBI todas juntas, yo estoy haciendo un ajuste de 15, Ujú. Ujú. porque tengo que resolver los 5 puntos de déficit que me dijeron el Tesoro y los 10 que me dijeron en el Banco Central. El gobernador de Córdoba hace un ratito hizo declaraciones, Martín Yarlora, y dijo, espero que Milei me pida disculpas por haberlo tratado usted de traidor. Yo no tengo que pedirle disculpas por nada. Si él se autoadjudica la frase, es un problema de él, digamos. Yo no estoy acá en política para resolver problemas psicológicos. Eso sí, que vaya y lo resuelvan el psicólogo. La salida del titular de ANSES, la decisión de usted de pedirle la renuncia a Giordano, que es hombre cordobés, que venía de Schiaretti, ¿tiene vínculo con lo que se votó en la Cámara de Diputados y si ya tiene el reemplazo pensado? Obvio que tiene vínculos. ¿O acaso la mujer de Giordano no votó en contra de la ley? Tiene vínculo. Digo, y sí, está durmiendo con el enemigo. ¿Qué quiere que te diga? O sea, está durmiendo con un traidor. O sea, ¿qué quiere que te diga? Ajá. Y bueno, la vida. Sí, sí, Burgueño. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal, Carlos? Ahora te trato de usted, como corresponde. Tratame como siempre. Dale, Carlos. Bueno, a ver. Hace más de 20 años que nos conocemos. Sí, el otro día estaba viendo el video de aquel programa. A ver, 3 puntos. Éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes. Nos peinábamos mejor. Menos los dos. responsabilidades. Sí. A ver, 3 puntos vinculados a lo que te preguntaba Mariana. El fondo de incentivo docente. Hagamos de a uno, Vamos de de a a uno, así, Vamos de a uno. así los contesto todos. El fondo de incentivo docente, que corresponde, dicen los gobernadores, a 10% del salario docente. Se recorta definitivamente, se negocia, ¿qué La pasa? pregunta es, la educación. Pará, vamos por parte. ¿Argentina es un país federal o unitario? Federal. Ok, la responsabilidad de la educación, ¿es de nación o de las provincias? De los Desde gobernadores. Caballo de los gobernadores. Listo, está claro, no corresponde, la tiene que pagar de la propia. Listo, O sigamos. sea, no hay más fondo de incentivo docente, no hay más oblea. Tienen que pagarla de la propia. El transporte. Que dejen de hacer recitales a beneficio y que básicamente, ¿cómo es? Le pagan a los No docentes. paguen a los docentes. Pero ahí el En lugar de estar contratando artistas para hacer publicidad política y atacar a
espacios de distintas ideas, bueno, digamos que se dedican a hacer política seria, o sea, a poner la plata donde la gente la quiere. Hablas del Cosquín Rock, por ejemplo. Sí, bueno, está lleno de artistas que cobran del Estado en distintas provincias, así que eso es un caso más dentro de de cosas, es una irregularidad. El transporte, sigue, dale. los fondos del transporte. De vuelta, sí. ¿De quién depende? A ver, el mejor ejemplo fue el de Córdoba. Sí, es decir, el gobernador de Córdoba se quejaba, digamos, de que caían 20.000 millones de pesos del subsidio de transporte y que por culpa mía tenía que subir los precios. Mentira. Podría bajar el gasto, por ejemplo, él gasta 26.000 millones de pesos en pauta oficial para que los periodistas hablen bien de él. Bueno, entonces que deje usar la pauta oficial como mecanismo de autobombo y le transfiera esa plata a los cordobeses. Listo. Otro vamos, capítulo. Punto que sigue. El punto que sigue. Obra pública. Kicillof reclamó por 2.000 obras, creo. Si no es 2.000, es por ahí. Me imagino que el resto de los gobernadores también. Fondos de obras públicas que en teoría estaban financiadas por el gobierno nacional hasta noviembre. ¿Qué pasa con ese capítulo? No más obra pública. O sea, se cortó totalmente la obra pública. Es un mecanismo de robo furioso. ¿Hasta cuándo? Habías hablado de la chilena en campaña. Eso es el régimen de iniciativa privada. Si tienen una iniciativa privada, que la hagan. Es un problema de ellos. Pero no del gobierno. Perdón, el gasoducto. No. El gasoducto del no. Perdón, te pregunte por esta puntual, ¿no? Porque me parece importante de continuar. El gasoducto del norte. O sea, el gasoducto para la reversión. Lo podría hacer también el sector privado. De hecho, digamos, le hicieron mucha pompa al Néstor Kirchner y al lado, digamos, tener uno hecho por el sector privado. O sea, lo podría hacer el digamos, sector privado, la empresa que le está haciendo. Obvio, claro. A ver, si se cumple, esto es una reflexión, quería ver si lo confirmás. Si se cumplen estos 3 capítulos, fondo de incentivo docente, transporte, obra pública, y lograste un equilibrio fiscal en enero, febrero, marzo, abril, sería parecido. De vuelta, cautela con los números, porque es cierto que además lo logramos pagando 1.500 millones de dólares de deuda. Sí. De intereses, ¿no? Sí. De vuelta, cautela. Yo necesito tener certeza de que los números fiscales permanentemente van a estar en déficit cero. Y entonces a partir de ahí empezamos a discutir otras cosas. Por ejemplo, la reforma tributaria para bajar impuestos y devolverle la plata a los argentinos de bien. O sea, Perdón, sobre ese punto, el paquete fiscal que venía después de la ley bases, ¿quedó también archivado, congelado o puede tener otra vida? No, a ver, el punto es el siguiente. Cuando nosotros, a ver, hay 2 dimensiones del problema. Hay una dimensión que tiene que ver con el DNU y con la ley bases que hacen al crecimiento a largo plazo. Que es esto que yo expliqué de la libertad económica, ¿me entendés? Donde vos podés duplicar el PBI per cápita en 7 años y si seguimos con la lógica actual, digamos, tardaríamos, no sé, 25 años. ¿Sí? Lo cual no es trivial en términos de pobres, indigentes, bienestar para los argentinos. Pero bueno, los políticos prefieren sostener sus privilegios, bueno, sostienen sus privilegios. Dicho esto, nosotros, una de las cosas que hicimos dentro de la ley base, pusimos un paquete fiscal. ¿Para qué pusimos un paquete fiscal? Para facilitarle a los gobernadores arreglar el problema del punto de déficit que tienen. Entonces nosotros hicimos una propuesta honesta y sincera que trataba además de arreglar el problema de los gobernadores, que fue aquella reunión que yo tuve con todos los gobernadores. Los gobernadores, en lugar de hacer la lectura correcta de eso, hicieron una lectura de que eso se trataba de un síntoma de debilidad. A partir de eso, empiezan a rapiñar recursos para, en lugar de llevarse 1 punto del PBI, llevarse 2 puntos del PBI, y entonces mientras que declamaban el déficit cero, lo hacían gastando más.
digamos, una cosa verdaderamente dantesca, y al tiempo que además se dedicaban a dinamitarme las cuentas a mí para que yo me estrelle de acá a 6 meses. Frente a esa situación, lo primero que nosotros hicimos que fue sacar el capítulo fiscal. De hecho, si hubiera sido por mí, yo directamente ahí sacaba la ley. Pero bueno, me dijeron, no, se puede sacar el capítulo fiscal. Entonces sacamos el capítulo fiscal. De manera incorrecta, el círculo rojo leyó mal, lo leyó como una derrota. Y el propio Caputo dijo, esto va a implicar que el ajuste va a ir a las provincias. ¿Por qué? Porque nosotros justamente le habíamos diseñado el ajuste y pagamos los costos nosotros. Al hacer este zafarrancho, esta orgía de gasto para mantener la joda de las provincias, nosotros sacamos el capítulo 4 y sucede que se encuentran con que tienen que ajustar. Frente a esa situación, si bien pasa la ley, en general aparecen las extorsiones para que empezara a llevarse impuestos. Entonces, como nosotros no negociamos el déficit cero, empezaron a desvirtuar y a desguazar la ley, y además, como si todo eso fuera poco, fue hermoso cuando llegaron las cajas de la política y quedaron todos con los dedos sucios. Fenomenal, fenomenal, el mejor de los mundos. Con eso agarré, saqué la ley y listo. Y lo dejé a todo ese puesto. Presidente... Las últimas, ¿eh? Sí, de mi parte. ¿Qué va a hacer con los jubilados? Porque fueron los que más perdieron en todo este proceso con el actual haber jubilatorio. Están muy a la expectativa los jubilados y todavía no está claro. A ver, la fórmula desarrollé yo o el kirchnerismo. Sí, es una ley que aprobó el kirchnerismo y la hizo el kirchnerismo. Bueno, ok, con lo cual le causaron un daño enorme a los jubilados, o sea, no es algo que lo cause yo. ¿Cómo lo modificamos? Claro, ¿cómo se enmienda? Bueno, esto es lo que, digamos, hemos tratado de explicar también. Si nosotros dejamos que la fórmula corra, los jubilados iban a estar perdiendo 2 puntos del PBI. ¿Sí? Sí. Con la fórmula que nosotros estamos proponiendo, los jubilados recuperan 1,5 puntos del PBI. Porque como estas fórmulas tienen rezagos, entonces, digamos, el problema es que, digamos, cuando tuviste la aceleración perdiste. Como esa aceleración ya perdió, digamos, ya pasó, entonces después vendría la recuperación. Pero como están empecinados en hacer cualquier desastre, eso está empantanado porque básicamente los políticos siguen haciendo demagogia, pero nosotros justamente teníamos planteado recomponerle. Nosotros diseñamos el ajuste, y dentro de ese ajuste no solo que estaba la recomposición de 1,5 puntos del PBI para los jubilados, sino que hay una duplicación de la asignación universal por hijo y una duplicación de la tarjeta alimentar, al mismo tiempo que eliminamos los intermediarios. Pero, presidente... Es decir, que no es que nosotros no hemos trabajado la parte social. Justamente una de las cosas que nos ponderó el Fondo Monetario Internacional fue cómo nos hemos ocupado de la cuestión social, y es más, y esto yo hasta lo he hablado con el propio Papa Francisco cuando me preguntó, y le di obviamente le di detalle por detalle para que él tuviera plena certeza de que nosotros no estábamos abandonando a los más vulnerables. Es más, vamos a incorporar también un mecanismo de asistencia para la clase media para que los chicos no pierdan el colegio, porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio, eso no solo que es traumatizante para los padres, sino que también es traumatizante para los chicos. ¿Y cómo es Entonces asistencia? estamos desarrollando que tengas el financiamiento para que vos puedas seguir mandando a tu colegio, al chico. ¿Cuándo tiene previsto anunciarlo? La contención. En estos días se está trabajando la licenciada Petovelo con Luis Caputo para hacer esto. Es más, va a haber también vouchers para poder comprar útiles. Para poder darle contención también a la clase media. Pero es ahora, porque comienzan las clases en marzo, ya. Debería ser, ¿no? Sí, estamos en eso. Estamos muy cerca con eso. Lo que pasa es que estuvimos haciendo un trabajo muy fuerte con el tema de los comedores también. Porque una de las cosas que pasaban, venían los gerentes de la pobreza, nos pedían bolsos de comida, ¿sí? Primero que no nos daban la contraparte de
nos decían un número y no nos decían quiénes estaban atrás de ese número. Vos lo tenés que tener registrado eso. Sí. Y no solo eso, sino que además, que era más grave, cuando te cotizaban el bolso de comida, era por calidad premium, por decir algo, y cuando vos, por ejemplo, agarrabas los fideos que venían, que supuestamente era calidad premium, y los ponías en la igual, se te rompían. Le daban cualquier No sé cosa. si soy claro. O sea, Sí, le daban cualquier bien, cosa. exacto. Y además, en otros casos, además, vendían esos bolsos de comida. O sea, digamos, una cosa verdaderamente... Por eso también se generó esa situación de tensión en el Ministerio de Capital Humano, cuando la ministra de Capital Humano salió y los enfrentó. Dijo, la gente tiene problemas para comer, que vengan y yo me ocupo de darle la asistencia. No vino ninguno. Y después le quisieron montar una marcha. Acá lo que está pasando es que nosotros estamos eliminando los intermediarios. Eso no es gratis. O sea, esos gerentes de la pobreza hacían negocios por todos lados. ¿A usted no le parece que es una crueldad y algo vil Sí, es así, claro. usar a los pobres Total. para hacer negocios personales ilícitos? Total. Ahora, perdón, una cosita, presidente, que me quedó del tema jubilados. Usted entenderá que es todo un sector que quiere alguna respuesta concreta. Usted dijo que el tema estaba empantanado. ¿Va a dar algún tipo de bono? Igual nosotros, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Si el Congreso no colabora en hacer una solución que tenga sentido y racionalidad económica y se dedica a bloquear la que nosotros hicimos, que sí la tiene, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es no los vamos a dejar de garpe, le vamos a seguir dando asistencia, obvio. O sea, le hace bonos o un extra a lo que vienen cobrando. Alguna manera, digamos, de tratar de compensarlo. De hecho, nosotros, frente a la pérdida de 2 puntos que significa la vieja fórmula, la fórmula que está actual, quiero decir, Sí. nosotros, digamos, por los rezagos que esto tiene, la compensación que nosotros le damos es 1,5 puntos del PBI. O sea, nosotros estamos poniendo 1,5 puntos del PBI adicional en los jubilados. Javier, las dos últimas por mi lado. Algo que quedó un poquito atrás, pero que fue Siempre muy importante. una, por favor. Sí. No, pero La es el primera, a mismo. ver, de las dos, esta es la primera. Esta es la primera. A ver. No, porque yo quiero, digamos, o sea, lo que no quiero es que queden preguntas sin contestar. Entonces me parece valioso y a veces por la dinámica, cuando metes muchas preguntas seguidas, puede ser que alguna, digamos, o sea, me olvide. Es verdad, es verdad. En algún momento los gobernadores pidieron la coparticipación del impuesto país y el impuesto al cheque. ¿Hay alguna posibilidad que eso se dé? Ninguna. Pero sí, esto es ninguna. Uh-huh. Y esto sí es una gran muestra de la hipocresía de los gobernadores. Los gobernadores lloran con el tema de las retenciones diciendo, no, porque imagínate, yo tengo que volver a mi provincia y las retenciones, que esto, que el otro. ¿Y cómo querés impuesto país, que es una distorsión parecida? ¿Cómo es esto? Es que no les importa. El problema es que les molesta las retenciones porque no son coparticipables. Si las retenciones fueran coparticipables no les molestaría nada. Son unos hipócritas. Lo único que les importa es la caja. Bueno, y la última. Entonces, mientras que sigan mintiéndole a la gente, yo los voy a seguir deschavando. La última. Hablaste con una de las personas más importantes del mundo en el mercado financiero, por ahí la gente no tiene por qué conocerlo, Larry Fink, esto creo que fue el 1 de febrero. Sí. ¿De qué hablaron? Sí, así es. ¿Y por qué es importante para la Argentina? Bueno, primero porque BlackRock es el fondo más importante del mundo. Segundo, porque para la parte de infraestructura en Argentina, en realidad para América Latina, tiene disponibles 150.000 millones de dólares. Aunque caigan 1.000 acá. Bueno, lo que digo es, entonces entonces básicamente estuvimos hablando de las posibilidades que había en Argentina en función del tipo de fondos que ellos tienen y los distintos tipos de asociaciones que habría entre privados como para poder avanzar en los regímenes de iniciativa privada. Fue una charla muy, muy positiva. O sea, ellos están muy interesados en el caso argentino porque llevamos muchos años de desinversión. Las inversiones en infraestructura
la inversión en general ha sido muy baja, el stock de capital en Argentina está muy deprimido, consecuentemente son inversiones de alto retorno y en instrumentos largos. Vos técnicamente sabés lo que es esto, que son largo en duration. Entonces, si vos estás en un proceso de poner en caja las cuentas fiscales, la suba de los bonos van a subir más que proporcionalmente los bonos largos o los activos largos. Por lo tanto, hay una oportunidad de negocio fenomenal. O sea, Argentina es un muy interesante caso de negocio, ya sea por los altos retornos debido a la baja capitalización y como esos son proyectos largos, la baja de ritmo país, eso dada la duration en estos proyectos, o sea, implica retornos todavía más altos. O sea, entonces tenés retornos altos por el retorno en sí mismo y retornos altos por la ganancia de capital que haces dado la duration larga de estos instrumentos. Las últimas son mías, Javier. Perdón por lo técnico, No, pero está eso bien, está bien. muestra, digamos, la potencialidad de negocios enormes que tiene Argentina si respeta los derechos de propiedad. Que dicho sea de paso, no me lo preguntaron, pero me parece que vale la pena. Nosotros estamos replicando un modelo similar al que usaron en México. La verdad es que las experiencias del CIADI funcionó muy mal y las demoras y que lleva, eso genera gran pérdida de valor y entonces se tradujo en que se perdieron muchas oportunidades de inversión. Nosotros lo que estamos haciendo es que cada uno de estos proyectos, ¿sí? Y estas se arme como una suerte de megaprospecto donde se contemplan todas las potenciales divergencias o un mecanismo, digamos, que sirve para pensar algún problema de una contingencia no contenida en el prospecto. Y entonces eso y queda bajo la ley local, entonces se resuelve muy rápidamente, entonces eso simplifica todos estos procesos y en México eso funcionó bárbaro y justamente cuando hablaba con Finn, justamente él lo que me señalaba es que estaban en México y que ellos sí estaban muy conformes con ese modelo, así que quiere decir que en materia de inversiones también estamos pensando bien el problema. Las últimas, Javier, vimos que te encontraste Gustavo, con mandatarios de Israel, de Italia, creo que de Paraguay ahora en las últimas horas también vino el presidente. Si querés, sí. algo cortito de lo que pasó y sobre todo lo que sucedió con el Papa Francisco, porque en un momento nos preguntábamos cómo será la relación entre ellos, cómo será el encuentro, y lo vimos muy amable, muy sonriente a Bergoglio. ¿Cómo te fue en eso? Bueno, la verdad es que todas las reuniones con los mandatarios han sido excelentes. Tanto con Herzog, con Netanyahu, con Mattarella, con Meloni, ayer con Peña, y obviamente que lo de la reunión con el Papa fue verdaderamente superlativo. Sí. La verdad que fue muy lindo. Es más, cuando terminamos de tener la reunión a solas, Sí. después hicimos pasar a mi comitiva. Cuando llegó el momento de los regalos, pasó la comitiva. Entonces, dentro de la comitiva vino la canciller Diana Mondino, el ministro del Interior Guillermo Franco, que además había sido alumno de Bergoglio Sí. en el colegio. También vino nuestro secretario de culto, Sánchez. Después también estaba mi hermana, ¿sí? Que es la secretaria general de la presidencia. Y yo además fui con mi rabino, con mi guía espiritual. Sí. Y fue muy divertido, que va a ser mi embajador en Israel. Sí, sí. Y sí, donde una de las misiones que tiene es mudar la embajada a Jerusalén Occidental. Sí. Y es muy interesante porque cuando Axel lo va a saludar al Papa, le dice: Su Santidad, Sí. tome, se lo traje de vuelta. Y le dijo: no, quédatelo. ¿Y te dijo si viene a la Argentina o no? Mirá, la verdad es que yo se lo planteé en la charla, Sí. pero él no me contestó. O No te sea, entonces no tenía sentido de que yo lo estuviera cargoseando con ese tema. Bien. Yo agarré, le dije que primero arranqué pidiendo disculpas, ¿sí? Por mis exabruptos, Está bien. que si bien yo se lo había hecho llegar por distintas vías y él me dijo que
sí habían llegado. Bien. Además, yo en uno de los debates también lo hice público, pero al margen de eso, él me dijo, pecado de juventud. O sea, todos hemos cometido errores en la juventud. Así que y ahí pasó adelante. Después le hablé de los libros que mandó de regalo Huerta de Soto, que es uno de los anarcocapitalistas más importantes del mundo, que le mandó de regalo. Y después, bueno, estuvimos hablando, le planteé lo de la visita a la Argentina, le dije que iba a ser recibido con todos los honores propios de un jefe de Estado y con el aditamento, el hecho que Argentina es un país que es profundamente católico. Totalmente. Por lo tanto... No, lo estamos esperando hace muchos años, pero no te dijo si viene. En eso no te respondió. El 1 de marzo vas al Congreso, no me sí. Contestó y sí, obvio, sí. 1 de marzo vas. Otra vez Sí. estuvieron ahí los periodistas operando mentiras groseras sobre qué voy a hacer o no. Hay una cuestión de protocolo. Está bien. Es decir, lo que tienen que entender es que yo, dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada. Bien. La 1 de marzo asunción estás ahí. presidencial yo la podía hacer donde yo quería, la hice en las escalinatas, de espalda a los políticos, de cara a la gente. Sí. La asamblea legislativa, ¿sí? Cuando vos haces la apertura de sesiones, esa es la asamblea legislativa. Entonces es adentro del recinto con la asamblea legislativa, que son básicamente los diputados y los senadores. Sí. A ver, si fuese amigo tuyo que vos me decís, che, venite a la Quinta de Olivos y charlamos un rato, porque a mí me gusta tener una buena relación con vos y con todos los entrevistados. Te diría, no te pelees con los artistas, porque te peleas con los artistas y empiezan a criticarte mucho. Yo ayer, te digo, vos que sos futbolero, estaba transmitiendo River, y en un momento me fijo tendencias en la Argentina, y la tendencia era Lali Depósito, digo, ¿no? Cuando vos decís eso, ya como que cruzás un límite que ella después te lo devuelve, y hay artistas que se ponen de su lado. Disculpamos, sí. ¿quién empezó con esto? ¿Empecé yo? Y no recuerdo, la verdad quién lo empezó no lo recuerdo, pero digo, ella empezó. Ella fue la que empezó. ¿No te gustó que ella cuando ganaste dijera, dijo dos frases? Pero de vuelta. Sí. Ahí, a ver, vamos a... Para contarle al público también. ¿Sabes no recuerdo quién fue. Sí. Pará, vamos a esto. ¿Sabes qué? Si te gusta el Durano, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? ¿Sí? Ok, bancate que yo te responda. Ok, digamos, no se puede contestar. Vos me podés agredir y yo me tengo que callar, ¿no? Entonces, y además, si querés agredir, tenés que estar limpio. Si sos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, estás en problema. Y si encima tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, vos sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista. Pero ella es una figura internacional, entonces, Javier, también, ¿eh? Es una figura, vos vas a España bueno, está bien, fantástico, digamos. Pero ¿sabes qué? Digamos, o sea, acá, digamos, hace mucha plata con el IVA que le sacás de los impuestos y le quitas la comida a los desnutridos de Chaco. Pero eso no es más culpa de los gobernadores. Acá, digamos, bueno, pero digamos, o sea, bueno, ella también podría no aceptarlo porque le podría parecer inmoral. Pero parece que si va al bolsillo de ellos la plata, que se la robe a la gente para quitársela del plato de comida a la gente, no le parece mal. Porque a mí me preocupa que vos te pelees con los gobernadores, con los artistas, que te pelees con los sindicatos, porque es más difícil gobernar. Yo me voy a pelear contra la inmoralidad. Bueno. Y robarle el plato de comida a la gente para estar haciendo propaganda política, eso es una doble estafa. Bueno. Javier. Porque está mal hacer propaganda política, sí, y peor aún si lo haces a costa del hambre de la gente. 50% de pobres, 10% de indigentes, 2/3 de los chicos pobres. Vamos, digamos, ¿cuáles son las prioridades? ¿Darle de comer a la gente o llenarle el bolsillo a Lali Depósito para que Lali Depósito, digamos, me critique en un festival? Por último, entonces, Javier. Si a vos te gusta, si a vos te gusta el Durano, bancate la pelusa. Por ejemplo, periodistas que han mentido sobre mí, que dicen, voy y los expongo.
¿O acaso, digamos, porque sos periodista puedes mentir, calumniar, injuriar, No, basuriar, decir cualquier cosa a una No, persona no. y la persona no puede contestar porque tiene un determinado cargo? Bueno, No, es no. una locura. Pero esto vale para todos. Entonces, o sea, vos, o sea, qué sé yo, ¿querés jugar conmigo? Bueno, bancate que yo te voy a contestar. Ujú. O sea, yo no me voy a quedar callado. No, se nota. Y si le duele que le digan Lali Depósito, bueno, lo siento, le quedó Lali Depósito. ¿Por qué? Porque vive de los pagadores de impuestos, a costa de el hambre de los chicos. Porque vos sos el presidente, hoy sos la persona más importante de la Argentina, digamos, responderle... No importan las discusiones morales, porque en el fondo es una discusión moral sobre lo que hace el Estado. Es decir, es una inmoralidad. Es lo mismo que cuando yo digo, Yarlora se queja de que le saco los subsidios al transporte, Sí. pero él le pone 28.000 millones de mangos a los periodistas corruptos para que hablen bien de él. O sea, en pauta publicitaria. Bueno, digamos, o sea, es una discusión de prioridades. Ujú. Esto es lo mismo. Lo Esto último... es lo mismo, o sea, Sí. es una discusión, digamos, o sea, ¿por qué se desata todo esto? Y porque no hay plata. Ajá. Entonces, cuando vos no hay plata, tenés que cortar. Entonces, tenés que elegir, tenés que priorizar. Para mí es más importante, no sé para ustedes, pero para mí es más importante darle de comer a los pibes que, digamos, estar financiando propaganda política enmascarada de un recital. La última es un mensaje para la gente que nos está escuchando, que por ahí está apretada de bolsillo porque tiene menos ingresos y más gastos. ¿Qué le podemos decir, Javier? Que vos no podés estar viviendo eternamente por encima de tus posibilidades. Y cuando lo hiciste durante mucho tiempo, eso tiene un costo. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es sincerar la situación. Es decir, esta es la primera vez que el ajuste recae mayoritariamente sobre la política. ¿Sí? Y es la primera vez en los últimos 100 años que Argentina está haciendo lo que verdaderamente ha sido exitoso en el mundo. Por lo tanto, esta vez el esfuerzo tiene sentido porque hay luz al final del camino. Si nos mantenemos en este sentido, no solo vamos a derrotar la inflación, vas a volver a crecer y vamos a terminar con la inseguridad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que el manual marca y entonces tarde o temprano salimos, tarde o temprano vamos a volver a crecer, tarde o temprano vamos a doblegar la inflación, tarde o temprano vamos a volver a ser un país próspero. Ojalá llegue ese momento. Javier, gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo. Placer enorme. Hasta luego. Hasta luego. Javier Milei, el presidente de la Argentina, charlando con nosotros. Hacemos un alto, se vienen las noticias.